Hey, ¿me extrañaron? Bienvenidos una vez más a Historia de México 2. Bien, después de un mes de no haberme visto, sé que añoraban estos videos. Y vamos a comenzar con un tema genial. El último video que vimos fue un video muy largo, lo reconozco, 40 minutos. 45 minutos, pero el tema lo valía, que fue las etapas del movimiento de independencia, que sabemos fueron 4. La etapa de autonomía, cuando Miguel Hidalgo y Costilla, junto con criollos, igual que él, españoles criollos, ¿sí?, buscaban que Nueva España se autogobernase, por eso la bautizamos como el periodo de autonomía. Cuando muere Hidalgo, toma el poder José María y Morelos a partir de 1811 hasta 1815, a la cual ya podemos llamarla como la organización, o cuando ya realmente se buscaba la independencia. Morelos ya busca una independencia para este territorio de la Nueva España, que él la nombra las Américas. La tercera etapa es cuando fallece José María Morelos y toma el mando Vicente Guerrero, que a esa etapa de 1815 a 1817 o un poco más la podríamos conocer como la etapa de resistencia, porque es cuando no hay muchos avances, ni triunfos ni batallas ganadas para los insurgentes, sino solamente resisten, y finalmente la etapa de la consumación, ahora hasta 1821. El tema del día de hoy es excitante, es realmente intrigante y por demás interesante. Es el México independiente, ¿sí? En este video vamos a ver cómo México, bien, ya logró la independencia, pero ahora viene la parte complicada. Si bien es cierto, 11 años de guerra, claro, no es nada fácil, pero la verdad es de que el recién nacido México, la verdad es de que no tiene un patrón o no tiene una estructura ni líderes que realmente puedan, le den forma y le den camino al país. ¿A qué nos referimos? A que México va a nacer como una nación que no tiene un rumbo. Y de hecho, los primeros 100 años de historia de México, ¿sí?, vuelvo a repetir, historia de México, porque hasta 1821, ¿sí?, hasta la firma de los tratados de Córdoba, cuando ya México logra su independencia y ya se llama México, ya no más Nueva España, ya no más Mesoamérica, México. Sus primeros 100 años de historia, de 1821 hasta 1921, la verdad es de que les revelo, les hago un anuncio de spoiler. La verdad es de que estos 100 años que vamos a estudiar en estos videos van a ser un caos, un verdadero caos. México no tiene idea de qué tipo de gobierno tener. Va a pasar por una monarquía, un imperio, 2 imperios de hecho, 4 repúblicas, 2 centralistas, 2 federales, dictaduras, 2 dictaduras. Es decir, México, o los dirigentes de México, no tienen muy clara la idea de qué país quieren formar, si quieren ser una democracia o si quieren ser un imperio o una monarquía como las monarquías europeas. No tiene algo muy claro. Así que nos preguntamos, tal vez la respuesta a esta pregunta de el por qué, la respuesta a la pregunta de el por qué México hace tantos experimentos de gobierno o va a hacer tantos experimentos en su forma de gobierno a lo largo de estos 100 años, de 1821 hasta 1921, la respuesta tal vez se encuentre en la formulación de esta pregunta. Es cierto, México ya es independiente, pero ¿cómo
México logra su independencia? ¿Cómo se logró la independencia? ¿Sí? Y aquí entonces es menester recapitular un poco, rascándole, a cómo se logró, cómo fue ese movimiento de independencia que bien es cierto, ya lo vimos en el video pasado, pero vamos a analizar un poquito más sobre algunos puntos que pasamos de largo, ¿sí? Y el primer punto es, ok, ¿cómo se logra la independencia de México? Ok, lo sabemos. 10 años de lucha fratricida. ¿Qué significa fratricida? Una lucha entre hermanos, que se matan entre hermanos. Ahora, una lucha fratricida, es decir, de 1810 a 1820, vamos a observar cómo españoles se están matando entre ellos. Si vieron el anterior video, ustedes habrán dado cuenta que este movimiento de independencia realmente no lo iniciaron los mestizos que estaban hasta el fondo de la pirámide y que no tenían derechos ni privilegios. Tampoco lo iniciaron los nativos, los indígenas, los nativoamericanos. No lo iniciaron tampoco ellos que estaban aún más abajo, y mucho menos tampoco las castas que tenían tan pocos derechos. No, quien inicia el movimiento de independencia en México van a ser los criollos. ¿Pero quiénes son los criollos? Españoles. Recuerden que los criollos, el término criollo se utilizaba para referirse a los españoles, hijos de padres españoles que venían desde España, pero que ya habían nacido en el territorio de la Nueva España. Por ese simple hecho de ya haber nacido en ese territorio, ya se consideraban que eran españoles de segunda calidad, de segundo nivel, es decir, discriminados. Eso, si ustedes recuerdan, fue un motivo por el cual los criollos, es un antecedente del movimiento de independencia, los criollos empezaron a hacer conspiraciones, como la conspiración de Querétaro, para lograr que se cambiara la forma en cómo se veían los criollos, y que tanto criollos como españoles peninsulares tuvieran los mismos derechos. Ese fue el sentido de por qué nace el movimiento de independencia y por qué surgen los insurgentes, es decir, los que están en contra de cómo está la situación en la Nueva España. Así que entonces, el movimiento en 1810 con Miguel Hidalgo, criollísimo, ¿sí? Surge entonces los insurgentes, ¿sí? Que son españoles criollos. Al final de cuentas siguen siendo españoles. ¿Y qué buscan? ¿Qué buscan? Pues buscan levantarse en armas, ¿sí? Para que los españoles peninsulares les reconozcan los derechos. Y recuerden que entonces el movimiento que inició Miguel Hidalgo de 1810 a 1811 fue el de autonomía. Busca realmente que la Nueva España no se independice, no. De hecho, si ustedes recuerdan, en el grito de Dolores, Miguel Hidalgo grita: ¡Viva Fernando VII, rey de España! Entonces ahí no podemos decir que Miguel Hidalgo sea realmente el padre de la independencia, porque realmente no buscaba la independencia. Pero ok, nos sirve para referirnos a cómo surge el movimiento. Y entonces, con Miguel Hidalgo y su conspiración de Querétaro, surge el grupo llamado Insurgentes, pero que, ojo, siguen siendo españoles criollos, que se van a enfrentar por más de 10 años a el otro bando, al ejército realista. ¿Y quién es el ejército realista? A los españoles peninsulares. De ahí que yo mencione que el movimiento de independencia realmente fue una guerra fratricida. ¿Por qué? Porque hermanos, criollos y peninsulares están haciéndose la guerra, ¿sí? Así que los insurgentes, que son criollos, ¿sí?, están luchando contra los realistas, que son españoles, pero son los peninsulares los que tienen más derechos. Obviamente, claro, también
no puedo decir que dentro del grupo de los insurgentes solamente había criollos. No, poco a poco los criollos fueron convenciendo a los que estaban en la pirámide social, pero más abajo, como a los mestizos, como a los nativos, para que se unieran a su movimiento, fueran más fuertes y así pudiesen derrocar al virrey, ¿sí? Ahora, ¿qué buscaban los realistas? Recuerden que el ejército realista, los peninsulares, los españoles peninsulares, es decir, los que venían desde España, pues ellos querían seguir como estaban. Ellos pues estaban en el paraíso, estaban en la cúspide de la pirámide con los mejores derechos, privilegios, los mejores puestos y cargos públicos como el de virrey, el de intendente, el de miembro de la Real Audiencia. Así que realmente es fácil entender la posición de los realistas. Los realistas pues se enfrentan a los insurgentes que quieren un cambio porque los realistas no quieren que cambie nada. Quieren que todo siga igual, ¿sí? Que los españoles peninsulares sigan teniendo los mismos privilegios, derechos, cargos y todo lo que se puede obtener. Bien, así que entonces, vuelvo a mencionar, los insurgentes son criollos, aunque también, claro, conforme fue pasando el tiempo, se van agregando mestizos, las castas, nativos al movimiento, porque se tiene la idea, ¿sí? Se tiene la idea que si se independizan de España, eliminarán a los realistas, es decir, a los peninsulares, y ahora ellos, todos ellos, ¿sí? Tanto criollos, mestizos, las castas, los nativos, van a ser libres y van a poderse autogobernar. Eso es bueno, supongo, ¿no? Eso ya, claro, lo sabemos que viene esta ideología con el nuevo líder que va a ser José María Morelos, que es quien realmente ya pone en la mesa el que se busque ya la independencia de la Nueva España, ¿sí? Y entonces ya empezamos a ver que ya no se busca los mismos derechos y que sigamos siendo la colonia. No, ya se busca que este país sea independiente. Ahora, vamos bien. Pasemos al siguiente punto, que es que en 1813, en España, si ustedes recuerdan, España tiene sus propios problemas, ¿sí? España ahorita, desde 1808 hasta 1817, España fue ocupada o había sido invadida por Francia, ¿sí? Así que Fernando VII había sido depuesto y en ese momento gobernaba el hermano de Napoleón Bonaparte, francés. Ahora, España y todo su ejército estaban tratando de expulsar a los franceses. Así que en ese tiempo, ¿sí? Desde 1810 hasta 1817, España no tuvo tiempo para ver qué estaba pasando aquí en las colonias. No le importaba, ¿sí? Así que realmente la lucha fue, repito, entre gente de la Nueva España, ¿sí? Entre ejércitos realistas, ejército pagado por los españoles que vivían en la Nueva España, ¿sí? Mientras España estaba con su propio ejército tratando de liberar de los franceses. Ok, ahora, dentro todavía de ese tiempo en el que España fue invadida por Francia, algunos españoles liberales, ¿sí? Algunos españoles liberales pensaron que, ¿saben qué? Sería una buena idea tener una constitución. ¿Qué significa tener una constitución? Tener una constitución significa que el rey no va a hacer lo que le plazca, que tiene que respetar leyes y que tiene que respetar en este caso la constitución. ¿Por qué? Porque hasta ese momento habían sido una monarquía absolutista, en donde el rey tomaba todas las decisiones y si afectaba a algún súbdito, a alguna persona, no importaba. El rey ya lo había dicho, así que se hacía. La población española dijo, pues vamos a expulsar a los franceses, por supuesto. ¿Va a regresar Fernando VII como nuestro rey? Sí, pero vamos a hacer que Fernando VII, rey, respete nuestros derechos. Ya no queremos seguir viviendo en una monarquía absolutista en donde el rey abusa de nosotros. Entonces, los españoles crean la Constitución de Cádiz
en el año de 1813. ¿Por qué es importante analizar la Constitución de Cádiz? Es importante porque efectivamente se aplicó. En 1817 en España, los españoles logran quitarse a Francia de encima. Fernando VII regresa en 1817 y los españoles le presentan la Constitución y lo obligan a que respetase la Constitución. Fernando VII, no teniendo de otra, tiene que aceptar y aplicar la Constitución y respetarla. Ahora la pregunta es, ¿qué tenía esa Constitución? Bueno, entre muchas cosas, abordaba la posibilidad, la obligación de que todos los ciudadanos que viviesen tanto en España como en las colonias tuviesen los mismos derechos. Si me han seguido hasta este momento, ustedes entonces se preguntarán, ok, entonces, si la Constitución de Cádiz dice que ya todos los españoles eran iguales, tenían los mismos derechos, es decir, criollos, peninsulares, nativos, mestizos, entonces, ¿para qué Miguel Hidalgo había iniciado el movimiento de independencia? Bueno, porque cuando Miguel Hidalgo inició el movimiento de independencia todavía no existía la Constitución de Cádiz. Miguel Hidalgo muere en 1811 y la Constitución de Cádiz existe a partir de 1813. Tal vez soy muy osado al asegurar que tal vez si Miguel Hidalgo se hubiese enterado que en España estaban creando una constitución donde decía que todos los que vivían en los territorios españoles, no importa que fuera en España o en las colonias, eran iguales, puedo asegurar tal vez que Miguel Hidalgo no hubiera iniciado ningún movimiento de independencia. ¿Por qué? Porque ya había visto que una constitución venía y que iba a cambiar todo. Sin embargo, murió. José María Morelos toma el liderazgo y él ya plantea la idea de la independencia, ¿sí? Así que para los insurgentes, para los criollos, para los mestizos, ya la idea de seguir siendo parte de España ya no les atraía, ya querían la independencia. Habían visto un futuro mejor siendo independientes. Bueno, pues ahora resulta que a partir de 1817, las peores pesadillas del ejército realista, es decir, de los españoles peninsulares, se vuelven realidad. ¿Cuál es esa pesadilla? Que en 1817 la Constitución de Cádiz se empieza a aplicar en España, diciendo que todos son iguales, inclusive los criollitos, los mestizos, los nativos. Los realistas entonces, los españoles peninsulares que vivían aquí en la Nueva España, empiezan a notar la gravedad. ¿Cuál es la gravedad? La gravedad es de que si esa constitución que ya está funcionando en España se aplica aquí en la Nueva España, va a resultar entonces que los realistas o los peninsulares van a perder todos sus privilegios y que ahora los insurgentes van a ser igual que ellos, inclusive van a poder gobernar el país. No, eso sí que no. Así que los peninsulares empezaron a pensar mejor las cosas y dijeron, a ver, esto creo que no nos conviene, porque si seguimos entonces siendo de España, si seguimos siendo colonia de España, esa constitución se va a aplicar aquí, vamos a tener que compartir el poder con los insurgentes, con los criollos, con los mestizos, y vamos a perder nosotros nuestros privilegios, vamos a dejar de gobernar el país. Así que ¿saben qué? Yo creo que estamos en un error. Yo creo que es mejor que, ¿saben qué? Sí, mejor nos unimos a los insurgentes. ¿Saben qué? Creo que sí es mejor independizarnos de España.
Porque si nos independizamos de España y creamos una nueva nación, esa constitución del diablo no va a llegar aquí a este nuevo país porque ya seremos libres. Y le podemos poner México, las Américas, como ustedes, como nosotros queramos. Pero ¿saben qué? Mejor sí. Y entonces, esta guerra que duró entre hermanos, esa guerra que duró 10 años matándose entre ellos, al final, en 1820, los realistas, los peninsulares, decidieron, ¿saben qué? Siempre sí queremos la independencia y nos vamos a unir con ustedes para lograr la independencia. ¿Sí? ¿Cuándo se dio esto? Se dio en 1820, ¿sí? En un lugar muy emblemático, en una iglesia, por supuesto, peninsulares e iglesia católica, tú y yo somos uno mismo, ¿sí? En el Templo de la Profesa en la Ciudad de México, a 3 cuadras del Zócalo capitalino, ¿sí? En ese templo empiezan a reunirse los realistas, los peninsulares y la Iglesia Católica, hablando y discutiendo de que es que no podemos permitir que la Constitución de Cádiz se aplique aquí. Y es en este templo, en la conspiración de la Profesa de 1820, que los peninsulares, los realistas, deciden que mejor sí van a buscar la independencia y que van a dejar entonces de luchar contra los insurgentes, sino que ahora se van a unir a los insurgentes para pelear ahora sí en contra de España, que ahora sí como España a partir de 1817 ya quedó libre de Francia y ya está empezando a enviar militares para acabar con los insurgentes. Pues entonces ahora los realistas dicen, ¿saben qué? Mejor nos cambiamos de bando, juntos hacemos historia, juntos somos más fuertes y ahora sí nos enfrentamos todos juntos contra el ejército español y logramos la independencia. Pero los insurgentes, al saber esto, los realistas se van a unir a nosotros, ¡viva! Estaban en un error, pero ya se volvieron al lado bueno. Pero la verdad es de que los insurgentes no sabían las negras intenciones de los peninsulares, de los realistas. La verdad es de que lo hacen por interés los peninsulares. No quieren que se aplique esa constitución que viene dando igualdad para todos, ¿sí? Y lo que ellos quieren entonces es liberarse de los españoles, formar un nuevo país y ya cuando sean un país independiente, ellos dar un golpe de estado, ¿sí? Dar un golpe de estado y quedarse con el gobierno del nuevo país, es decir, seguir siendo ellos los gobernantes, seguir siendo ellos los privilegiados. Pero esto no lo sabían los insurgentes. Así que entonces mandan a su mejor capitán, su representante, a Agustín de Iturbide, a que se reúna con el capitán de los insurgentes, que va a ser Vicente Guerrero. Y entonces es ahí cuando se da el plan de Iguala, el 4 de febrero, apunto aquí, 4 de febrero de 1821, ¿sí? Que se da el plan de Iguala. ¿En qué consiste el plan de Iguala? En que van a firmar ese plan, en donde los realistas y los insurgentes se unen para formar un ejército. Ya no se van a llamar más insurgentes, ya no se van a llamar más el ejército realista. No, ahora juntos somos el ejército trigarante, ¿sí? El ejército trigarante. Y su emblema va a ser una bandera de 3 colores para representar las 3 garantías. Ese ejército trigarante significa el ejército de las 3 garantías, trigarantes, 3 garantías. ¿Cuáles serán esas 3 garantías? Estamos hablando de que los insurgentes son muy liberales. Y los peninsulares o los realistas son muy conservadores. Ambos bandos sabían que eran muy diferentes. Así que entonces por eso fue necesario crear un plan, ¿sí? Y un ejército de las 3 garantías y poner límites. ¿Saben qué? Ok, sí.
Los dos queremos la independencia, ¿verdad? Sí, perfecto. Entonces, la primera garantía es de que nos vamos a permanecer unidos, ¿sí? Hasta lograr la independencia. La primera garantía entonces es unión. Unión hasta que logremos la independencia, ¿sí? Segunda garantía, independencia, ¿sí? Y ahí ya podemos ver que algo anda mal, algo está sospechoso. O sea, decirlo realista, ¿saben qué? Vamos a estar unidos hasta que logremos la independencia. Eso tuvo que haber prendido los focos rojos, porque ahí nos están diciendo, entonces vamos a seguir siendo enemigos una vez que logremos la independencia. Yo digo, ¿no? Y tercera garantía, que una vez que se lograse la independencia, sigamos siendo católicos. Los peninsulares ya saben que iglesia peninsulares. Así que entonces el ejército de las tres garantías decía que debían permanecer unidos, unión, hasta lograr la independencia, y que una vez independientes, la iglesia católica iba a ser la religión oficial. Ok, los insurgentes estuvieron de acuerdo. Se dio el famoso abrazo de Acatempan, es decir, el abrazo que jamás habían imaginado entre el líder de los peninsulares, del ejército realista, y el líder del ejército insurgente. Se abrazan, ¿sí? Para simbolizar la unión que habían hecho. Bien, esto hace que efectivamente la balanza se incline hacia la Nueva España, y al final, para el 21 de septiembre de 1821, ¿sí?, se lograse la independencia a través de la firma de los Tratados de Córdoba. ¿Por qué se llamaban los Tratados de Córdoba? Porque se firmaron en Córdoba, Veracruz. ¿Y cómo fue? Bueno, fue así. Cuando ya el ejército trigarante, ya no los insurgentes, cuando ya el ejército trigarante ya había ganado prácticamente el dominio sobre toda la Nueva España, el ejército se empieza a retirar, el ejército español, y resulta que España ya había enviado al nuevo virrey, ¿sí?, al nuevo virrey a gobernar la Nueva España. Pero el nuevo virrey, al observar cómo estaban las cosas, ni siquiera se bajó del barco. Así que en el puerto de Córdoba, en Veracruz, ni siquiera se baja del barco y dice, yo creo que si me bajo me matan. Así que él inteligentemente dice, ¿saben qué? A ver, yo solamente soy el mensajero, yo solamente soy un virrey. ¿Quieren su independencia? Bueno, se sube al barco Iturbide y le dice, aquí tenemos esta acta de independencia, queremos que la firmes, si no, te va mal. El virrey acepta, firma el Tratado de Córdoba, Iturbide también lo firma, y a partir de ese momento, para México es su independencia, el 21 de septiembre de 1821. España no va a reconocer los Tratados de Córdoba. Hasta 1828, 7 años después, España va a reconocer la independencia de México. Pero para los mexicanos ya el Tratado de Córdoba nos bastó y dijimos, ya somos independientes. Ahora sí ya digo somos. Atención, somos mexicanos. Bien, así se logró la independencia, con engaños, con intereses, con astucias. Y los conservadores, ya basta de decirles españoles peninsulares o realistas, ya les vamos a decir los conservadores. Los conservadores que por interés se habían unido a los liberales para buscar la independencia, no tardaron en mostrar el cobre, no tardaron en mostrar las garras. Porque una vez que se logró la independencia, ellos dan un madruguete, ¿sí? Y dicen, ¿saben qué? Postulamos al señor Iturbide, que firmó y logró la independencia, para que sea nuestro rey. Así entonces, Agustín de Iturbide se convierte en rey de México. Y entonces los insurgentes, los liberales dijeron, ¿qué?
Pero si estábamos luchando contra eso, estábamos luchando contra la monarquía absolutista y ahora, ya que somos independientes, los conservadores quieren una monarquía, no puede ser. Así que entonces vienen ya los experimentos a los cuales me refería al principio del video. Vienen ahora entonces tratar de pensar qué tipo de gobierno vamos a tener. Y ahora podemos entender el por qué hay tantos cambios de gobierno. Vean qué tipo de gobiernos hubo en los primeros 4 años. En los primeros 4 años de vida independiente de México hubo 3 formas de gobierno. La monarquía, el imperio y la república. Monarquía y república son totalmente opuestas. La monarquía es que un rey gobierna todo y nadie le dice que no al rey. Es un poder absolutista. Mientras que la república es mucho más democrática. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que la república es el poder del pueblo, es decir, el poder dividido en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Esto quiere decir que se deben de elegir gobernantes por voto, ¿sí? Y que la república es mucho más democrática, como sea. ¿Quién creen ustedes que proponía la monarquía y el imperio? Claro, los conservadores. Mientras que los liberales proponían una república. Así que en los primeros 4 años México ya experimentó 3 formas de gobierno, pero eso es solo el inicio, porque faltan todavía más de 96 años que se van a experimentar de todo tipo de gobierno. Muchísimas gracias por haber visto. Sé que fue un poco también largo este video, pero sé que lo vale. Así que esperen el siguiente video donde vamos a empezar a ver las formas de gobierno de México y cómo es que este país se convirtió en una sopa hirviente. Muchos cambios, muchas revoluciones y muchos planes. Hasta luego.